Licenciado Gonzalo Augusto, el placer de tenerlo en Mundo Agro para hablar de un estudio que recientemente ha publicado la Bolsa de Cereales de Córdoba y tiene que ver con lo que se viene en el marco de la campaña agrícola. Bueno, Julio, lo que hemos hecho en base a la primera estimación de siembra, la campaña 2020-2021, hemos tomado esa referencia y en base a rendimientos promedios hemos calculado cuánto podría llegar a ser la producción de la campaña de Córdoba para esta campaña y en base a eso el volumen de ingresos que va a generar y también cómo va a impactar en la economía de Córdoba. En este aspecto ustedes están hablando de números realmente interesantes como para profundizar, ¿no? Sí, la verdad que son números muy interesantes. Esto básicamente por los mejores precios que se están observando de soja y maíz y trigo en el mercado internacional. Entonces, en base a esas variables, estamos calculando que los ingresos potenciales, el valor bruto de la producción de Córdoba, podría estar cercano a los 10.300 millones de dólares, lo cual es un 20% por encima de la campaña pasada y el segundo valor más elevado en la historia de la provincia. Esto básicamente no porque tengamos una producción récord, sino básicamente porque estos mejores precios que estamos esperando compensarían esa producción que sería un poco más baja, y hay que recalcar que estamos ante un año en línea, lo cual eso podría incidir negativamente en los rendimientos. Así que también hay que seguir de cerca esa cuestión. Fundamentalmente porque se está observando una campaña que podría llegar a estar muy complicada en cuanto a lo que es el aporte de agua que necesitan, por supuesto, los cultivos. Pero digo, hoy por hoy el rasgo definitivamente positivo es precisamente los precios internacionales de los granos. Sí, es así, Julio. Los precios de la soja y maíz vienen subiendo en los últimos 2 meses, básicamente por la mayor demanda que hay de China, la demanda a nivel global que va superando la oferta, y una oferta que, si bien es abultada, pero la demanda es más grande. Eso por el lado de los granos, y por otro lado tenemos un contexto internacional que también brinda sustento a las cotizaciones, como una tasa de interés baja en Estados Unidos, que hace que los distintos fondos de inversión se vuelquen a países emergentes o a otras alternativas como los commodities agrícolas y el petróleo. Entonces eso también le da un puntapié a los commodities. Y por otro lado, y que no es algo menor, es que ya la economía empieza a ver la luz hacia el final del túnel del COVID, ya se empiezan a hablar de vacunas, y este optimismo genera también que ya hacia el año que viene veamos una economía que se empieza a recuperar, y eso obviamente incide también de manera positiva en el precio de los granos. Lo que podría llegar a significar este aporte, este ingreso de divisas, si es que hoy por hoy se van cumpliendo en cierta forma estas suertes de observaciones que ustedes están haciendo desde la Bolsa de Cereales, al menos para la provincia de Córdoba, más allá de las retenciones, podría llegar a ser muy importante, ¿no? Sí, tal cual, Julio, como vos lo decís, o sea, esto genera no solamente un ingreso de divisas para el país, porque gran parte de la producción se exporta, sino también que producir y comercializar todos esos granos genera un gran movimiento en la economía, en términos de fletes, de inversión. Los productores van a invertir 2.500 millones de dólares para poder llevar adelante esta campaña, y lo que son las labores de siembra, fertilizantes, insecticidas y cosecha. Y después tenemos casi 700 millones de dólares en concepto de fletes, que son 1,2 millones de viajes de camión, ya sea hacia las plantas transformadoras o hacia el puerto. Entonces, todos esos movimientos que están regidos, están regulados o grabados por impuestos, como el impuesto a los ingresos brutos, generarían aproximadamente 15.000 millones de pesos para las arcas del gobierno provincial, sin tener en cuenta el impuesto inmobiliario. Así que también, obviamente, esos son datos muy importantes que son beneficiosos, o sea, no solamente cuando el campo le va bien, sino también al gobierno le va bien en términos de recaudación, que esto, para que ustedes se den una idea, es el equivalente a casi 7.000 viviendas tipo o 1,7 millones de IFES que se recaudan solo por la comercialización y la producción de granos en la provincia de Córdoba. Más allá de que esto, por cierto, con el correr del tiempo y al final de la campaña tiene que trasuntarse en números positivos, como los que ha tenido en las últimas campañas la provincia de Córdoba con muy buenas cosechas, evidentemente vendría a demostrar que también el campo vuelve a convertirse en un motor de la economía, más sobre todo en momentos de pandemia donde la situación económica está realmente complicada.
Sí, tal cual, la situación complicada para muchos sectores es muy compleja, más en este contexto, pero el campo ha podido seguir produciendo y de nuevo, en el contexto económico en el que estemos con o sin pandemia, el campo es el principal generador de divisas que tiene nuestro país, entonces también eso es súper importante porque el gobierno nacional necesita esos dólares para poder crecer, entonces también esto es muy importante, no solamente a nivel provincial, sino también a nivel nacional, porque ese dinamismo que genera no solamente en los mayores dólares que el campo va a aportar, sino también en todos los ingresos que moviliza fronteras adentro. El campo tiene un rasgo distintivo que es muy federal, hay plantas de acopio, molinos, granjas porcinas, complejos ganaderos, que están distribuidos a lo largo y a lo ancho del país, y eso genera ingresos y empleos también a nivel local. Gonzalo, lo último, por lo que se observa, más allá de que el campo ha tenido, en lo que respecta a diversas experiencias en materia política en estas últimas semanas, algún enojo con decisiones muy fuertes que ha tomado el gobierno nacional, lo que sí se puede observar y lo que ustedes están viendo es que la intención de siembra viene bien para la próxima campaña. Digo, ya se ha avanzado en lo que respecta a maíz y soja y se prevé que para soja y maíz de segunda también va a ser muy importante la participación del campo. Tal cual, Julio, así como decís, ya se ha lanzado la siembra, el productor, por más que la coyuntura sea de lo más adversa, el productor no va a dejar la tierra sin sembrar. Vienen bien las siembras, obviamente faltan lluvias en algunas zonas para poder continuar con las labores de los maíces y sojas tardíos, y se va a realizar. El problema que puede llegar a haber es que si hay algún cambio en las reglas de juego, como los derechos de exportación, eso puede llegar a impactar en la decisión que tenga el productor de invertir en más tecnología en lo que refiere a fertilizantes o algún otro tipo por ejemplo, insecticidas que hagan que el cultivo sea mejor o llegue a la cosecha en un mejor estado. Pero por lo pronto el campo va a producir y lo único que resta esperar es que el clima nos acompañe para poder obtener una producción que beneficie tanto al productor, pero también a la economía como un todo, no solamente a nivel provincial, sino también a nivel nacional.